Hola, bienvenidos. Estos son los tutoriales de GestarCAD 8 en español. En este video vamos a mostrar cómo trabajar con objetos de texto, es decir, cómo incluir texto en nuestros archivos de CAD. Para insertar texto, lo que tenemos que hacer es, dentro de la solapa de Home, vamos a tener un recuadro que dice Annotations, donde aparecen las cotas y los objetos de texto. Y si hacemos clic en la flecha que muestra hacia abajo, vemos que tenemos dos opciones de inserción de texto. Una que es multilínea de texto, que crea como un párrafo de texto que se puede editar y se puede personalizar. O una línea simple de texto que va a ser siempre igual a lo largo del comando. Vamos a mostrar cómo sería la línea simple. Una vez activo el comando, lo primero que me pide es un punto de inserción dentro de mi dibujo. Vamos a darle cualquier punto. Lo siguiente que me pide es que especifique una altura. Por defecto, por lo general, aparece la última altura con la que hemos trabajado. En este caso es 26.36. Vamos a marcar 2. Enter. Lo que me pide después es el ángulo de rotación. En este caso, si queremos que vaya paralelo a nuestro dibujo, es decir, ortogonal, vamos a dejarlo en 0, vamos a darle Enter. Y acá nos permanece activo el comando, ya listo para que escribamos lo que deseamos. Por ejemplo, local 1. Mientras tenemos el comando activo, si yo hago clic en cualquier otra parte del dibujo, se me cierra el texto, la línea de texto anterior y inicio otra. Local 2. Inserto otra, local 3, etc. Con Escape cierro el comando y salgo. Estas opciones de línea simple y rápida nos puede servir, por ejemplo, para marcar algunos detalles repetitivos que tenemos en nuestro plano, como pueden ser, por ejemplo, la numeración de estos locales, o si tuviéramos que nombrar varias cosas, por ejemplo, que tengamos varios sectores que marcar. Lo que podríamos hacer es volver al comando simple. En este caso vamos a necesitar que cualquier punto de inserción, y vamos a decir que la altura en vez de 2 sea de 0,4, así es parecida a la que ya teníamos antes. Grado de rotación es 0. Y comenzamos a escribir, por ejemplo, acceso. Si quisiéramos marcar otro punto, vamos a poner egreso. Por ejemplo, esto sería patio. Y así sucesivamente. Estos serían baños, vestuarios, etc. Y así seguimos marcando cuantas veces necesitemos en todo nuestro plano. La otra opción de insertar texto que tenemos es multilíneas. Como se puede ver, multilínea lo que me genera es un área de texto, es decir, una caja de texto que va a ser como un párrafo. Me pide que especifique hasta dónde quiero extender esta línea, vamos a dar hasta acá. Y se me abre una ventana en donde lo que tenemos es distintas opciones con las que podemos modificar nuestro texto. La primera variante es que uno podría escribir acá, por ejemplo, plano, en este caso está saliendo muy pequeño, vamos a agrandarlo, así lo podemos. Plano de arquitectura hipódromo. Podemos a su vez justificarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya no es una sola línea o una palabra, sino que son varias. Podemos darle sangría, podemos darle tabulaciones, etc. Podemos poner en letra cursiva o subrayarlo. Es decir, tenemos múltiples opciones de editar el texto. Podemos cambiarlo de layer. El objeto de texto funciona como cualquier otro objeto dentro de nuestro archivo CAD, es decir, que podemos especificar un layer para el texto y asignarle un color y un valor de línea. A su vez, podemos, por ejemplo, cambiarle la letra, el tipo de letra, según las que tengamos cargadas en nuestro Windows o en nuestra Mac, depende con lo que el sistema operativo con el que estemos trabajando. También tenemos pasar a mayúsculas o a minúsculas, etcétera. Símbolos, cualquier símbolo que necesitemos específico, que arroba, signos de monedas o de fracciones, etc. Y lo que tenemos acá es un estilo de texto que podemos ya definir todas estas características en un tipo de texto específico
para que sea más fácil ingresar el texto modificado por nosotros y no tenerlo que hacer en cada línea de texto que ingresamos. Yo acá estaba trabajando con el tipo de local, denominaciones de local, que era este azul que veíamos, es decir, este azul que veíamos, pero si nosotros quisiéramos crear uno nuevo, que sea el sello de nuestra compañía o de un cliente específico, podríamos ir a Format, Text Style, que es estilo de texto, New, nuevo. Por ejemplo, podemos ponerle arquitectura 1 y definir qué tipo de letra quisiéramos que tenga, por ejemplo, Britannic Bold o la que más nos sirva. Y vamos a setear que sea en itálica. La altura la vamos a dejar en 1. El factor de grosor también lo vamos a dejar en 1. Y vamos a ponerle aplicar y cerrar. Entonces ahora si yo quisiera escribir con un tipo de texto determinado, tendría que ir a Annotation, anotación, la solapa de Annotation, y elegir el tipo de texto con el cual, el estilo de texto con el cual voy a trabajar. En este caso sería arquitectura 1, que es el que acabo de crear. Voy a ir a línea simple, le doy Enter, por ejemplo, empiezo a escribir y ya me sale con las características que se tiene el tipo de letra. Como estoy trabajando, si vamos a la solapa de Home, vemos que estamos trabajando en el mismo layer que antes, por eso es el color, que me sale de esta manera. Si yo quisiera cambiar de layer, simplemente voy a otro layer, ingreso el comando de texto y escribo y me va a salir las otras características del layer. Y a su vez, esto podemos cambiarlo como hacíamos con otros objetos dentro del archivo de CAD y llevarlo a otro layer que querramos. Esto es muy útil a la hora de imprimir porque, por ejemplo, si esto está en otro layer, yo quiero, por ejemplo, imprimir una vista general de este plano. Entonces iríamos a Model Plot. Vamos a ir a Window y yo voy a tener una vista general. Vamos a setear cualquier impresora solamente para chequearlo. Preview. Vamos a ver que quizás el layer de las denominaciones de locales sale muy pixelado y quizás en una hoja 3 no me aporta ningún detalle y me confunde en mi plano. Entonces quizás lo mejor es apagar este layer y plotear sin la denominación de los locales, o bien hacer al revés, es decir, si yo necesito estos textos estén, porque voy a plotear un zoom, una pequeña área en este sector, va a ser útil el buen manejo de los layers y los objetos de texto. Bueno, espero que les haya servido y nos encontramos en el próximo tutorial.